Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico del capítulo 9 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos una vez más que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día, Señor mi Dios, le pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor mi Dios, para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. Le pedimos igualmente que pueda abrir el entendimiento de cada uno de los que nos escuchan, Señor, para que juntos podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de su Hijo amado Jesús, reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el capítulo anterior, observamos a Jesús enseñar la parábola del sembrador. A su vez vimos el acontecimiento con los familiares de Jesús y cómo el Señor aprovecha esta oportunidad para enseñar a los discípulos. Luego observamos 4 milagros más de Jesús. Primero calmando la tempestad mientras estaban en la barca, luego sanando al endemoniado gadareno de la legión de demonios. Mientras iba al hogar de Jairo, el principal de la sinagoga, ocurre la sanidad de la mujer de flujo de sangre. Y por último, una vez llegados a casa del principal de la sinagoga, Jesús resucita a la hija de este, que había muerto. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por las aldeas, y anunciando el evangelio, y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros,
¿quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Verso 1. Habiendo Jesús reunido a sus 12 discípulos, refiriéndose a los 12 apóstoles, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Verso 2. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versos del 3 al 5. Observamos que Jesús les da unas instrucciones diciendo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Verso 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio, y sanando por todas partes. Verso 7. Herodes tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Verso 8. Otros decían, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Verso 9. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Verso 10. Habiendo regresado los apóstoles, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho, y tomándolos el Señor se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Verso 11. Y la gente que lo supo le siguió, y recibiéndolos les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Verso 12. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 apóstoles le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren allí alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Verso 13. Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron los apóstoles, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Verso 14. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. Verso 15. Así lo hicieron los discípulos, haciéndolos sentar a todos. Verso 16. Y tomando Jesús los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y los dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante de la gente. Verso 17. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los que les sobró 12 cestas llenas de pedazos. Pues observamos en estos versos el milagro de la multiplicación de los alimentos por parte del Señor, en donde de tan solo 5 panes y 2 pescados se logró alimentar a toda la multitud hasta saciarse, y aún lograron recoger 12 cestas en sobras de los pedazos. Verso 18. Sucedió que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos, y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Verso 19. Y los discípulos respondieron,
unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. En este verso observamos que los discípulos responden a Jesús de manera similar a lo que vimos en los versos 7 y 8, que la gente decía de él. Verso 20. Dijo Jesús: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Observamos en este evento cómo Pedro logra reconocer que Jesús era el Cristo, el Mesías, Hijo de Dios. Verso 21. Pero Jesús le mandó a los discípulos que a nadie dijesen esto, y se los encargó rigurosamente. Verso 22. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Vemos en este verso que Jesús habla a los discípulos un preámbulo de lo que sucedería con él más adelante para su muerte y resurrección. Verso 23. Y les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Verso 24. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará. Verso 25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo? Observamos en esta porción desde los versos 23 al 25 una exhortación de Jesús ante sus discípulos con palabras un tanto fuertes. Primero, si alguno quiere ir en pos de él, o si alguno quiere ser su discípulo, le dice el Señor que debe negarse a sí mismo. Algunas traducciones dicen negarse a su propia manera de vivir. Algunos ejemplos de lo que esto implica puede ser negarse a los deseos, ideales o actividades, entre muchos otros, para tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Luego continúa expresándoles que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de él la hallará. Este verso 24 se refiere a la eternidad, manifestándoles el Señor que aquel que quiera salvar su vida en esta tierra, o el que quiera vivir su propia vida conforme a sus propios conceptos y tradiciones en la tierra, la perderá en la eternidad, o no hallará vida en la eternidad. En cambio, el que pierda su vida en esta tierra por causa de Cristo, o el que no viva su propia vida para esforzarse por la fe, en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en Cristo, éste la salvará, es decir, que hallará vida en la eternidad. La enseñanza del verso 25 también se refiere a la eternidad. En este verso el Señor complementa la enseñanza del verso 24 diciendo: ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, o si logra obtener todos los beneficios del mundo, para luego destruirse o perderse en la eternidad? Pues consideramos que esta enseñanza de Jesús nos incluye también a nosotros, que no estuvimos presentes en la época de Cristo, de manera que una de las enseñanzas que podemos extraer de aquí como discípulos es que debemos procurar negarnos a nosotros mismos para vivir la vida que es agradable a Dios, o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro comentario en cuanto a estas enseñanzas de Jesús desde el verso 23 hasta el 25 es, como hemos mencionado anteriormente, no es la voluntad de Dios que ninguna persona se pierda, de manera que consideramos que con estas enseñanzas Jesús exhorta a sus discípulos y a aquellos que creemos en Él a que le sigamos, negándonos a nosotros mismos, para que de esta manera podamos preservar nuestras vidas para vida eterna. Verso 26. Continúa el Señor diciendo: pero el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y en la de los santos ángeles. Pues observamos en este verso al Señor decir que cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles, esto se refiere a su segunda venida, pues dice el Señor que se avergonzará de aquellos que se avergonzaron de Él y sus palabras. Pues consideramos que esta expresión de Jesús se refiere o va en la dirección de que al momento de su segunda venida,
cuando el Señor regresase a la tierra para buscar a su pueblo, el Señor se avergonzará de aquellas personas que se avergonzaron de Él y de su palabra durante el periodo de su vida en la tierra. De manera que consideramos que, pues, esta vergüenza que el Señor menciona que sentirá, tiene que ver con el hecho de que no podrá tomar a estas personas juntamente con Él a su reino, debido a que se avergonzaron del Evangelio. Verso 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Observamos en este verso que habrían algunos de los presentes a los cuales se les permitiría ver el reino de Dios antes de su muerte. Aconteció como 8 días después de esas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que hablaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y hace echar espuma, y estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se maravillaban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?
Entonces volviéndose él los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Verso 28. Aconteció como 8 días después de esas palabras, que Jesús tomó a Pedro, Juan, Jacobo, y subió al monte a orar. Verso 29. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Verso 30. Y aparecieron 2 varones que hablaban con él. Estos eran Moisés y Elías. Verso 31. Estos aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Verso 32. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Verso 33. Y sucedió que cuando Moisés y Elías empezaron a irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, que era un cobertizo hecho de ramas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Verso 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Verso 35. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Verso 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pues observamos una manifestación de índole espiritual, cómo Jesús se transfigura a los discípulos, y estos logran verlo, y a su vez la aparición de Moisés y Elías, llenos de gloria. La presencia de Dios el Padre también tomó lugar en este acontecimiento, viendo de que la nube de Dios los cubrió, y dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Pues observamos a Dios el Padre hablar a los discípulos. Verso 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una multitud les salió al encuentro. Verso 38. Y un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Verso 39. Continuó el hombre diciendo: Sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas, se aparta de él. Verso 40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Verso 41. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Verso 42. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Pues observamos este episodio en donde este hombre pide a Jesús que sane a su hijo del espíritu inmundo. Luego de enterarse por parte de este mismo hombre que los discípulos no pudieron echarlo fuera, Jesús realizó una fuerte exclamación que vemos en el verso 41, debido a la falta de fe, especialmente por sus discípulos. Luego instrucciona al hombre a traer a su hijo, y como hemos estado viendo a Jesús sanar a endemoniados, observamos nuevamente en este episodio la manifestación del espíritu inmundo
el cual sacudía al muchacho con violencia. Pero Jesús, reprendiendo al demonio, lo echó fuera y sanó al muchacho. Verso 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Verso 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Verso 45. Mas ellos no entendieron estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas cosas. Observamos a Jesús mencionar a los discípulos que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres, pues Jesús, nuevamente refiriéndose a lo que sucedería en su muerte. Para este momento el significado de esta palabra le estaba oculto a los discípulos, para que no la entendiesen. Verso 46. Observamos que los discípulos entraron en discusión entre ellos sobre quién sería el mayor, o el más importante o el más grande de todos los discípulos. Verso 47. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Verso 48. Jesús les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Pues observamos esta discusión entre los discípulos sobre quién sería el mayor de ellos. Jesús, entendiendo los pensamientos de sus corazones, les emite una enseñanza en el verso 48, la cual explica en este mismo verso. Pues esta enseñanza es el mismo principio del reino que consideramos anteriormente acerca de Juan el Bautista, en el capítulo número 7. En esta enseñanza se observan algunos puntos importantes. Lo primero es lo relacionado con el niño. Aquel que recibe al niño en su nombre, a él le recibe. Esto hace referencia a quien recibe a uno de estos pequeños que es enviado por el Señor, le recibe a él. El que recibe a aquel que es enviado, recibe a Cristo. Un segundo punto es que aquel que recibe a Cristo, recibe a aquel que le envió, o sea, el Padre. Y otro punto es que Jesús manifestaba a los discípulos que aquel que se humille o que se haga más pequeño o el más insignificante de todos los discípulos, ese es el más grande de todos. Verso 49. Respondiendo el discípulo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, ¿por qué no sigue con nosotros? Verso 50. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pues vemos esta porción en donde los discípulos se encuentran a una persona que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y se lo prohibieron. Pues podemos observar que a pesar de que esta persona no andaba con el grupo de los discípulos, tenía fe y creía en Jesús, puesto que echaba fuera demonios en su nombre. Y Jesús también valida la acción de este hombre, diciéndole a los discípulos que no se lo prohibiesen, diciendo que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, aquella persona estaba a favor de los discípulos, estaba a favor de Jesús, de manera que aquel hombre estaba a favor del reino de los cielos. Verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que Jesús debía de ser recibido arriba, o cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, afirmó su rostro y se determinó a ir a Jerusalén. Verso 52. Jesús envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Verso 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Verso 54. Viendo este acontecimiento, los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Verso 55. Volviéndose Jesús los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Verso 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Observamos este evento en donde los discípulos Jacobo y Juan, motivados por el acontecimiento con la gente de Samaria, preguntan al Señor si Él quiere que ellos hagan descender fuego del cielo
para consumirlos. Pero observamos una tremenda respuesta de Jesús, en donde a pesar de que fue rechazado por los samaritanos, dice a los discípulos que Él no ha venido para perder las almas de los hombres, más bien para salvarlas. Verso 57. Mientras caminaban, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Verso 58. Le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Verso 59. Y Jesús dijo a otro: Sígueme. El cual respondiendo dijo: Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi Padre. Verso 60. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Verso 62. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pues observamos desde el verso 57 al 62 un grupo de interacciones de Jesús con algunas personas que querían seguirle, ante los comentarios de las cuales Jesús contesta con algunas exhortaciones un tanto fuertes. Primero vemos que uno durante el camino le decía que al Señor que le seguiría donde quiera que fuese. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, la persona que dijo esto era un escriba. Jesús, ante el comentario de este hombre, le deja saber que él no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no tenía un lugar fijo al donde regresar periódicamente. Él iba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea. Por tanto, le deja saber a este hombre esta característica de su vida y ministerio. Se puede sobreentender que el seguirle no sería tarea fácil. En el segundo caso, Jesús dijo a otro hombre: Sígueme, y este en respuesta pidió al hombre que primero le permitiese enterrar a su padre. Ante esta petición observamos una respuesta de Jesús un tanto extraña, pues él dice: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pues cierto es que el muerto no puede enterrar a otro muerto, puesto que no está en vida. Otras traducciones dicen: Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Pues en este verso Jesús estaba hablando espiritualmente. Jesús, con esta expresión, le estaba dando a entender al hombre que, lastimosamente, tanto su padre que había muerto, como aquellos que lo enterrarían, estaban muertos espiritualmente. Implícitamente en este verso se entiende que el padre del hombre no había muerto en obediencia a Dios, y aquellos que lo enterrarían estaban en condición de muerte espiritual, ya que no habían recibido vida a través de la fe en Jesús. En el tercer caso observamos a otra persona que le dice a Jesús: Te que seguiré, e igualmente lanza una petición al Señor que le permitiese ir primero a despedirse de los que estaban en su casa. Pues ante esta petición de aquel hombre, observamos una respuesta y exhortación de Jesús un tanto fuerte, en vista de que el hombre pedía que se le permitiese regresar con su familia, diciendo: Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. De esta manera hemos culminado este capítulo 9. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. Jesús envió a sus 12 apóstoles a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos, dándoles poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Número 2. Nos enteramos en este capítulo que Herodes hizo decapitar a Juan el Bautista. Número 3. Observamos otro milagro más de Jesús con la multiplicación de los alimentos. Habiendo tenido solamente 5 panes y 2 peces, alimentaron a toda una multitud. Número 4. Jesús anunció su muerte a los discípulos en este capítulo, hablándoles de cómo debía padecer muchas cosas, ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Número 5. Jesús realizó una manifestación espiritual a sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, transfigurándose enfrente de ellos, haciéndose la apariencia de su rostro otra y su vestidura blanca y resplandeciente. En este evento también se dio la aparición de Moisés y Elías,
llenos de gloria. Número 6. Observamos otra enseñanza particular de Jesús hacia sus discípulos, utilizando un niño, con la finalidad de adoctrinarlos sobre quién es el mayor o el más importante de todos los discípulos. En esta enseñanza Jesús les deja saber que el más pequeño o el más insignificante de todos, ese es el más grande. Número 7. Jesús exhortó con diversas enseñanzas a aquellos que querían seguirle. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.